Ya por fin llegó la hora, les presento sin demora a Julianini, a Julianini, a Julianini. Julianini que ha comido tortellini, Julianini que ha venido en un mini, Julianini no le gusta el fettuccini, Julianini nunca usa el bikini. Hola, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches cuando vosotros veáis este vídeo. Bienvenidos a la primera emisión del Leyendo en Familia, de la magia de Julianini, en nuestro canal de YouTube. Tal como lo habíamos anunciado hace tiempo, íbamos a hacer dos líneas de vídeos, que es Leyendo en Familia, Jugando en Familia. Hoy llega ya por fin, después de hacerse esperar un poco, el primero de la serie Leyendo en Familia. Dentro de poco llegará el primero de la serie Jugando en Familia. Ya tenemos los juegos seleccionados y grabaremos el vídeo en breve. Os recuerdo qué es lo que queríamos hacer con este pequeño vídeo, porque van a ser vídeos, la idea es que sean cortos. Lo que queremos es daros una píldora de un libro que sea por cualquier razón excepcional, o que yo crea que por cualquier razón es excepcional, o lo ha sido para mí, y brindaros a vosotros un poco esa píldora para que vosotros podáis decidir si os apetece, si os gustaría echarle un vistazo, conocerlo, leerlo o leerlo en familia. Dedicar un rato al día o cada 2 días o cuando vosotros queráis con libertad, porque estas cosas que deben ser de disfrute no deberían ser obligadas. Cuando queráis, pues dedicarle tiempo a leer un capítulo en familia, en voz alta. Un día lo puede leer papá, otro día el mayor, otro día la hermana, mamá, como sea, y compartir entre todos esta historia. En principio me ha costado un poco decidir con qué libro empezar, porque por un lado pensaba que era mi libro favorito, que los que habéis seguido las emisiones de cuentos por teléfono sabéis de sobra cuál es mi libro favorito, y digo, no voy a empezar con ese porque este es demasiado claro, demasiado directo, ese no. Luego vamos a empezar por otros y por una razón o por otra los iba descartando. Al final me he decidido por este que tengo aquí y que voy a presentar. Esto entra en la categoría de lo que podríamos denominar los clásicos. Clásicos. ¿Qué son clásicos? ¿O cómo podemos definir clásicos? Yo creo que una definición posible puede ser la de los libros que pasado el tiempo, pasado por el tamiz y por el colador del tiempo, todavía persisten. En el camino se han quedado miles y miles de libros, de historias que en su momento tuvieron importancia, pero que no han resistido el paso del tiempo, pero hay algunos que han resistido el paso del tiempo y todavía se siguen reeditando y todavía siguen en la lectura provocando las emociones que provocaban cuando se escribieron. Algunos pueden tener 100 años, 150, 70, da igual. La literatura que persiste el tiempo es la literatura clásica, sabiendo que tenemos que también saber leer las cosas poniéndolas en su tiempo, no leyéndolas siempre con la perspectiva del 2020-2021. ¿Por qué? Porque al final somos demasiado esclavos de nuestro tiempo y algunos demasiado esclavos de lo políticamente correcto, y entonces perdemos la perspectiva de poder ubicar las cosas en su contexto. Bueno, no me enrollo más, que de lo que se trata es de que esto sea algo divertido y algo didáctico. Os voy a presentar el libro del que quería hablaros. Un libro que os propongo para hacer una lectura familiar, que en el momento que yo lo leí para mí fue una experiencia maravillosa, fue un descubrimiento increíble, me encantó. No voy a decirte que me gustó, te voy a decir que me encantó. Y no estoy hablando ni más ni menos que de la historia del Dr. Dolittle. La historia del Dr. Dolittle. Un libro extraordinario, escrito por Hugh Lofting. Un libro extraordinario por varias razones. Primero, por la historia y por cómo está contada. Es sencillamente maravillosa. Es lo que se le pide a una buena historia. Pero luego, la forma en la que esta historia nació la hace realmente especial, la hace precioso. Mirad, el siglo pasado hubo 2 grandes guerras que se llamaron las guerras mundiales. Esto yo sé que los papás lo sabéis, pero a lo mejor los niños pues no lo saben. Hubo 2 grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
La primera del 14 al 18 y la segunda sobre los años 40. Pues en la Primera Guerra Mundial, la que duró de 1914 a 1918, se le llamaba la Gran Guerra y era una guerra de trincheras. Los bandos, normalmente los alemanes contra los ingleses, franceses, belgas y demás, cogían un terreno y establecían unas trincheras larguísimas. Si habéis visto películas, pues os podréis hacer una idea. El caso es que fue una guerra terrible, pero realmente terrible, donde se pasaban horas y días metidos en las trincheras. Y cuando uno se imagina el horror que podía vivir un soldado en aquella época en una trinchera, con las condiciones de humedad, de mal tiempo, todos hacinados allí, mal comiendo, bueno, pues uno se imagina realmente algo terrible. Y cuando no había ataques, uno se plantea cómo llenaba el tiempo un soldado en aquella época. Pues bueno, a mucha gente se le iba la cabeza. Otros escribían a sus familias contándoles lo terrible de esa guerra y las condiciones tan malas en las que estaban viviendo, el miedo que pasaban. Pero hubo alguien, esto es precioso, en una trinchera, que quería escribir a su familia. Y este no era ni más ni menos que Hugh Lofting. Pero Hugh Lofting decidió que él, que participaba en el ejército británico, no iba a escribir a su familia, a su mujer y a sus hijos, haciéndoles partícipe de los horrores de la guerra. Hugh Lofting fue capaz de imaginar en esa terrible situación algo tan maravilloso como la historia de un doctor que era capaz de hablar con los animales. ¿Y qué hizo Hugh Lofting? Pues sencillamente comenzó a escribir esta historia en forma de cartas que regularmente mandaba a su familia. Y su familia, cuando recibía la carta de su padre en el frente, pues empezó a poder leer la historia del Doctor Dolittle, que le iba llegando por capítulos. Cada capítulo era una carta. Y encima, además, Hugh Lofting, él mismo, en la trinchera, hacía los dibujos, que se puede ver que ya son dibujos que tienen pues un cierto tiempo. Pues así fue como nació el Doctor Dolittle, en medio de una terrible guerra. Yo me imagino a Hugh Lofting, alguien tan positivo, tan especial, que era capaz de imaginar aquello en la peor situación. Y lo bonito es que su familia recibió las cartas, las leyó y las guardó. Todas las cartas, una y otra. Y cuando acabó la guerra y en 1920 se trasladaron a Estados Unidos, cogieron todas las cartas que les había mandado su padre y las mandaron a un editor. Y el editor publicó la historia del Doctor Dolittle, que en aquella época, estamos hablando de 1920, estamos hablando de 100 años atrás, tuvo un éxito tan grande que Hugh Lofting tuvo que dejar su trabajo para dedicarse a escribir para niños. De manera que la saga del Doctor Dolittle no es solo la historia del Doctor Dolittle, es los viajes del Doctor Dolittle, la aventura del Doctor Dolittle, bueno, la caravana del Doctor Dolittle, tiene una serie interminable de libros que fueron un éxito tremendo. Así que a mí me gusta imaginar, y por eso me gusta proponeros esta historia, como algo maravilloso, como una flor que crece entre el barro, entre las piedras, incluso entre el asfalto. Eso para mí es el Doctor Dolittle. Y poder leer esta historia en familia va a ser realmente maravilloso, porque además tiene un fondo humano en el personaje, un amor hacia los animales, hacia la naturaleza, que yo creo que es muy bonito compartirlo y transmitirlo en familia. Así que, bueno, estos son mis argumentos con los que os presento el maravilloso libro La historia del Doctor Dolittle. En vuestras manos queda si le dais o no una oportunidad. Si no, en breve habrá otro vídeo en el que propondremos otro clásico. Del Doctor Dolittle hay que decir que ha tenido varias películas, como suele ocurrir con las buenas historias. Una más antigua que hizo Eddie Murphy, era una serie de comedias, y la última, que creo que es del año pasado, que hizo Robert Downey Jr., con las aventuras del Doctor Dolittle. Las de Eddie Murphy desde luego no, esta segunda no lo sé porque no la he visto, no sé si es fiel o no, pero yo siempre digo, entre un libro y una película, a veces no hay por qué elegir, a veces puedes ver las dos, pero siempre leyéndote primero el libro. Así que espero que os haya gustado, espero que os anime a asomaros a la ventana del Doctor Dolittle y en breve nos vemos. No olvidéis que leer es mágico. Hasta la próxima.